por la actualidad. Román Losinski. Circuito Éxitos. Son las 7:13 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Esta que llega desde 99.9 en la ciudad de Caracas hasta nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Tigre, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Valencia, que realmente llega a todo el planeta a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Hace una semana conversamos con Italo Atencio de ANSA, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Bueno, hoy tenemos la grata visita en nuestro estudio de Brenda Sánchez. Brenda Sánchez, como les decía en la parte anterior, es directora ejecutiva de la Asociación Latinoamericana de Supermercados, ALAS. Es internacionalista, licenciada en Relaciones Internacionales, especialista en retail y comercio internacional. Brenda, bienvenida, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Román. Encantada de poder estar aquí, saludarte a ti y a tu audiencia. ¿Primera vez en Venezuela? Primera, pero no la última. Amén. ¿Cómo la han tratado? Excelente. La verdad es que han sido días muy movidos. Claro, me imagino. Hemos tenido una agenda muy apretada, Uh-huh. pero está valiendo la pena la venida para acá. Qué bueno, me alegra mucho. ¿Ha comido bien? Sí, Qué bueno. súper bien, muchas arepas. Qué bueno. A ver, ¿cómo hagamos historia de la asociación? ¿Cómo y por qué nace la Asociación Latinoamericana de Supermercados? ¿Y de qué se encarga? Bien, la Asociación Latinoamericana de Supermercados es una asociación de asociaciones. Es la explicación más sencilla. Y fuimos fundados en 1986. Uh-huh. Es una iniciativa porque en varios eventos internacionales se juntaban empresarios americanos, Claro. europeos, estas ferias ya internacionales de tiempo atrás. Uh-huh. Y entonces la comunidad latina también visitaba por su cuenta y se encontraban allá. Usted sabe que los latinos siempre que nos vemos en otro lado es como hermanos, ¿no? Como Así es. decir, wow, me encontré a mí mismo. Entonces se encontraban allá y decían, oye, ¿tú veniste por tu cuenta? Sí, yo por la mía. Y entonces empezaron a promover esta idea de por qué no hacemos algo que nos agremie y que cada año nos permita venir acá y representar al comercio latino también en este tipo de eventos. Entonces de allí surge la idea justo en el 86, Claro. como ya le contaba, Sí. y es una iniciativa de 3 países que al día de hoy nos conforman, Brasil, Colombia y México. Uh-huh. La sede administrativa está en México, yo soy mexicana. Claro. No me había dado cuenta, Brenda. Con esta voz no sé si percibieron el acento, pero sí. Y bueno, así comienza todo. Poco a poco, obviamente, se fueron integrando más socios. Claro. Al día de hoy tenemos a 15 países miembros de toda la región. Y es una época súper interesante para nosotros porque estamos justo renovando estatutos. Queremos aperturar un poco más. ¿Por qué lo comento? Porque se llama latinoamericana. Claro. Pero tenemos a 2 asociaciones de Estados Unidos, a 2 del Caribe y tenemos la intención de muchas otras asociaciones a nivel internacional de pertenecer a ALAS. Entonces estamos viendo la forma de abrir las fronteras. Ya le vamos a pedir a Brenda que nos describa la foto del sector Sí. en Latinoamérica en este momento. Pero antes, ¿la visita forma parte de una gira regional? ¿Por qué la visita? Por 2 cuestiones. A ver. La primera es que ANSA, que usted Ujú. ya conoce a Don Claro. Ítalo, es el presidente, se reactivó apenas este año. ANSA era miembro ya de ALAS, es miembro, Ujú. pero por temas internos, ¿verdad? Obvias razones, nos pidieron un descanso, de decir un momento, por favor, Ujú. y eso duró unos 10 años más o menos. Yo ejerzo en la asociación desde hace 10 años Ujú. y todo este tiempo estuvieron inactivos. Ok. Y de pronto Don Ítalo entra a la asociación, empezamos a reactivar, ANSA ya está reactivada y bueno, yo les propuse hacer un evento que es nuestro evento más importante, se llama Workshop ALAS y si Dios permite ocurrirá en octubre de este año acá en Caracas. Ay, qué maravilla. Vuelve entonces. Claro. Así es, por eso la visita. Ya hay agenda Así es. para octubre. Sí. ¿Cómo está el sector en el continente? Le pido por una parte con los puntos de encuentro, con aquellos elementos que sean transversales, que sean común denominador, y luego cuáles son las particularidades de estos 15 países, particularmente, claro, la de Venezuela. Por supuesto que ahorita no podemos dejar sin ahondar mucho pues el tema de elecciones, Claro. ¿verdad? En países importantes, países claves. Colombia el domingo. Colombia, y eso mueve mucho. Ujú. Sin entrar en más detalle, hago hincapié pues el tema de la guerra, cuestiones Claro. del trigo, ¿verdad? Y esto ha incrementado los precios, ha movido mucho el comercio, el sector.
Eso, digamos, particularidades y como todo, ¿no? Mismas, a lo mejor economías, mismas legislaciones en cuanto a comercio, apertura de fronteras, todo esto. Eso en cuanto a similitudes, tenemos nosotros como misión siempre compartir las buenas prácticas y la información. Ujú. En ese sentido, muchos de nosotros en nuestras asambleas, cuando nosotros sesionamos, Ujú. no quiero decir que copiamos los modelos tal cual, pero sí que nos basamos en ello. Y un ejemplo que a mí me gusta mucho compartir es el caso chileno. Ujú. Hace unos 6 años atrás, Chile, usted lo debe saber, empezaba con esta promoción de no dar más bolsas plásticas en los supermercados. En nuestras asambleas ese tipo de información se comparte. Entonces México es uno de los países que copiamos o nos basamos más bien en ese modelo chileno y ahora tampoco en México está permitido entregar bolsas plásticas y nos basamos mucho en el modelo chileno. Así que esas particularidades se Ujú. van viendo. Merecería mucho tiempo yo detenerme en cada uno, Claro, pero eso puedo mencionar a grandes rasgos. claro. Y un poco diferenciación, bueno, claro está el tema cultural, el tema de leyes por Claro, la país. legislación de cada país, el tema Exactamente. impositivo que es tan distinto dependiendo de la región. Exactamente. Nosotros, por ejemplo, al estar muy pegados con Estados Ujú. Unidos, pues claro que nos impacta el Telecán o tratados muy norteamericanos, ¿cierto? Claro. Pero para los demás países que nos conforman, que van de Centro a Suramérica, Ujú. también las políticas cambian diferentemente. El tema de Brasil, nosotros tenemos asociado a Brasil y ya de ahí, pues, para empezar el idioma, ¿cierto? Para empezar la economía, pero vuelvo al mismo punto de temas políticos que en este momento de la historia nos están afectando en común a todos. Siento que el tema Ucrania representa para la asociación, repito, estamos conversando con Brenda Sánchez, directora ejecutiva de la Asociación Latinoamericana de Supermercados, representa al menos dos retos. Por una parte está la dificultad en el acceso a los cereales, a los granos que salen desde Rusia y desde Ucrania. Eso tiene un impacto en los precios, en el acceso a esos alimentos, que lo estamos viendo ya en muchos países. Pero ayer leí alguna cifra que ya apuntaba a millones de latinoamericanos que están en riesgo alimentario. ¿Y cuáles serían esos dos retos? Por una parte, que siga llegando, que sigamos teniendo los latinoamericanos suficiente acceso a esos alimentos. Por otra, bajar los precios. ¿Está en capacidad la asociación con el trabajo conjunto de cada país de eso, de poder lograr un impacto en los precios de los alimentos? No le voy a decir sí tal cual, le voy a decir más bien lo que nosotros hacemos en esa materia. Por un lado, nosotros trabajamos mucho con la FAO, por Ujú, ejemplo, ujú. este tipo de temáticas, este tipo de eventos, nosotros promovemos e incentivamos este tipo, digamos, de defensa al consumidor. Y también están dos lados, ¿no? Nosotros estamos como en el medio de la cancha de decir proveedores y consumidores del otro lado, y además las tiendas de supermercados que nos conforman, ¿no? Eso por un lado, nosotros tratamos de hacer iniciativas, de estudiar, Ujú. de analizar como gremio qué podemos hacer por defensa de este tipo de cuestiones. Por otro lado, cada uno de los países a su vez hacen cabildeo y lobbying en sus propios países. Como ya le decía muy al principio, somos una asociación de asociaciones. Entonces, cada una de las asociaciones que nos conforman tienen a su vez a sus propios Ujú. asociados. Ellos se encargan con sus propios gobiernos de Ujú. hacer ese trabajo, de reunirse con los senadores, diputados, con los Ujú. ministros, con los encargados que tengan que conversar. Claro. Y por supuesto que se unen fuerzas entre todos. Le quiero contar que hace años atrás, incluso nosotros como ALAS, una facultad o un poder que intentamos lograr, dirigir cartas a la OEA, dirigir cartas a Naciones Unidas, Ujú. muy en el caso particular de Venezuela, siempre nosotros volteamos y buscamos ver cuál de los países que nos conforman estar en un poco una situación de vulnerabilidad, por así Sí. decirlo, y unir fuerzas e intentar sacarlo adelante. Entonces, en esta materia que usted me consulta, eso es lo que hacemos, invitar a nuestras reuniones a invitados, a responsables que puedan realmente promover y hacer algo al respecto. Yo en estos días me reunía con la ministra Delis Ujú. y el día de ayer, bueno, pues estuve también con la vicepresidenta del país un poco conversando al respecto. Y si bien somos una asociación civil sin fines de lucro,
creo que tenemos la fuerza y la voz suficiente para poder empezar a promover este tipo de esfuerzos. ¿Podemos conocer detalles de esa conversación con la vicepresidenta? ¿De qué temas hablaron y qué encontró? ¿Qué disposición hay? Mire, francamente y agradecida nuevamente por el espacio, fue una reunión 5 o 10 minutos, Ujú. encontrarnos, conocernos, Ujú. saludarnos. Ella quería saber qué es ALAS, así como Ok. usted. Yo vine a dar esa voz. Le contamos brevemente del encuentro que tendremos en octubre. Ella está, o la percibí muy contenta, muy entusiasmada y bueno, dispuesta a colaborarnos con todo lo que se requiera a nivel país. Y bueno, nosotros con esa misión, realmente estar aquí en Venezuela para nosotros es un gran logro. Realmente es un indicio de que las cosas van mucho mejor. Francamente, yo con las personas con las que he tenido oportunidad de platicar, me preguntan mucho cómo ves al país. Ujú. Y mi respuesta es favorable, porque justo lo platicábamos con Delis, también la ministra. Ujú. ¿Por qué enfocarnos, como siempre, en un diálogo negativo? Eso ya lo tenemos todos. Lo tenemos en México, en Colombia mismo. No quiero decir países por no herir susceptibilidades, Ujú. pero lo tenemos todos. Entonces, ¿por qué no destacar lo positivo, lo bueno? Este evento, como ya reitero, es una gran oportunidad porque nosotros traemos empresarios de fuera. Queremos generar negocio, queremos generar apertura, que vean al país. Vamos a tener actividades turísticas, comerciales, visitaremos tiendas, puntos importantes. Entonces, eso ya por sí solo Venezuela tendrá el deber de hablar por sí mismo y que ellos vean realmente cómo el país poco a poco se va acomodando. Ojalá así sea. Brenda, el fenómeno bodegón, ¿es un fenómeno local? ¿Es un fenómeno exclusivamente venezolano? Porque este fenómeno, repito, insisto en la palabra bodegón, tiene como origen muy atrás la escasez que tuvimos hace algunos años, 2, 3 años creo. Luego problemas que hubo de importación formal y luego sí que algunos encontraron la vía, un nicho de negocio. Repito, un fenómeno muy local, muy venezolano o lo ven también en el resto del continente? A ver, voy a confirmar. Bodegón para usted es hay uno en el hotel. Me dice si es, Exacto, a yo ver. encontré remedios, yo encontré comida. ¿Es eso? ¿Un Es bodegón? mayoritariamente importado. Ok. ¿Sí? Sí, Ok, lo sí, eso. tenemos. Digamos Sí. que sí. Eso sería una cercana definición a Sí. bodegón. Sí, por supuesto que lo tenemos. Lo tenemos, yo les repito, soy mexicana y lo tenemos en varios países de la región, por supuesto que sí. No puedo decir marcas, obviamente, acá, pero en México existen formatos súper exitosos y que uno encuentra en cada esquina. Espero con eso alguien se dio una idea de qué estoy hablando, pero claro que lo tenemos y creo que funciona y creo además que no es una cuestión de lo que ustedes vivieron a nivel país. Ujú. O sea, creo que es una necesidad del consumidor más bien, porque claro que se necesitan varios formatos conforme a la necesidad, como ya le digo, del consumidor. Yo, como le cuento en mi Ujú. caso particular, yo necesitaba solo un remedio y bien pude encontrarlo y bueno, para otro remedio tuve que ir a una farmacia también sí. y ese caso sí que me llamó la atención porque esa farmacia en particular también tenía área De de alimentos. alimentos. Sí. Entonces veo que es algo muy común acá y que funciona y que facilita la vida porque además te facilita tener que moverte, Claro. te facilita tener que desplazarte a grandes distancias, más ahora con este tema que aún no salimos de pandemia, En el ¿verdad? caso de México, por ejemplo, ¿esos bodegones existen desde cuándo? Y esos bodegones existen tradicionalmente, yo creo, de los años 50. Ese es el tema y por eso hablamos de fenómeno. Sí. Por el boom que representó en nuestro país y es que es muy reciente. ¿Oh, sí? Por eso la diferencia, claro. Estos establecimientos, por ejemplo, el que haya encontrado usted en el hotel, hace 2, 3 años no existía. ¿Es verdad? Sí, claro. No, en México al contrario. En México ese formato ya es, digamos, no la anticuada, Sí. o sea, de ahora. Tradicional, digamos. Eso. Sí. Y más bien ahora, eso cuando lo vemos en México nos sorprende. En México hay una farmacia que se llama Farmacia París. Ujú. Es exactamente eso, pero muy, muy grande. Ok. Y uno encuentra hasta cuestiones de belleza. Está ahí un médico, ¿no? Y te hace la dosis que Ok. tú personalizado. Qué bueno.
pero eso para nosotros ya es muy claro. obsoleto. Por eso la diferencia, por eso la Exacto. precisión. Brenda, llegando al final, Brenda Sí. Sánchez es directora ejecutiva de la Asociación Latinoamericana de Supermercados. La importancia que descubre, además como internacionalista, la importancia que tiene para cada país tener una sólida red de supermercados. ¿Qué beneficios trae para el país, para la gente, para los empresarios también? Considero estabilidad, Ujú. considero progreso, considero movimiento al comercio, también satisfacción del cliente, Ujú. la certeza de que, como usted dice, va a encontrar en su día a día lo que necesite y no va a estar preocupado por el desabasto. Claro que todos estos puntos no son idealizados, pero son algo que se debe trabajar, construir en el día a día. Ujú. Ya regresábamos un poco al origen de esta charla, que es un todo, ¿no? Un trabajo entre proveedores, tiendas, cliente, ¿no? Consumidor. Hay todo un background detrás, inclusive legislaciones, como usted ya decía, defensa, pero créame que nosotros como gremio, en este proceso de pandemia, este par de años, Ujú. luchamos demasiado por eso, porque el consumidor fuera el menos afectado, sobre todo los trabajadores de nuestro Claro. gremio. Y yo quisiera aprovechar este Sí, espacio, por si me favor. lo permite, justo para eso, eh, para agradecer masivamente a todas esas personas que prestan un servicio, Ujú. que en su día a día ellos arriesgaron también su salud. Y nosotros como gremio intentamos ver de qué forma los protegíamos bastante, Sí. que nosotros evitamos que la falta de trabajo fuera lo menos Ujú. posible. Y yo, en nombre del gremio al cual represento, agradecerle a todas esas trabajadoras y trabajadores por Claro. haber permitido que esta cadena tan importante de abasto nunca se viera afectada. Claro. Brenda, jengibre y miel para la garganta. Muchísimas Y gracias. reposo, silencio. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias y que el nacimiento de Román Ay, sea exitoso. Muchas gracias, muy bendiciones. amable. Amén, amén, amén. Bendiciones. Brenda Sánchez es, además de detallista, es directora ejecutiva de la Asociación Latinoamericana de Supermercados, ALAS, internacionalista, licenciada en Relaciones Internacionales, especialista en retail y comercio internacional. Le ponemos música al programa.